Buenísimo. Bien, bueno, esto es todo lo que habíamos visto ya entonces. El concepto de soluto y solvente, de solución, si es una mezcla homogénea, donde tenemos dos sustancias, una se disuelve en otra, la que se disuelve es el soluto, la que disuelve a la sustancia en cuestión es el solvente, ¿sí? Ejemplo clásico, sal y agua, lavandina en agua, ¿sí? Cualquier compuesto, sustancia que se disuelva en otra. Bien, y forma esta mezcla homogénea, ¿no? Bien, clasificación en diluida o concentrada, diluida cuando tiene poco soluto, concentrada cuando tiene mucho soluto, ¿sí? En términos porcentuales podríamos decir también. Después puede ser insaturada, saturada o sobresaturada. Insaturada cuando todavía podemos seguir disolviendo solvente, ¿sí? Saturada es cuando tenemos el máximo de soluto. Perdón, insaturada dije solvente. Insaturada cuando se puede seguir disolviendo soluto, perdón, en esa determinada cantidad de solvente, ¿sí? Saturada es cuando tiene el máximo de soluto que se puede disolver en esa cantidad de solvente, y sobresaturada cuando tenemos más cantidad de soluto de la que se puede disolver a temperatura ambiente en condiciones normales, ¿no? Bien, eso sería sobresaturada. ¿Cómo aumentamos la solubilidad? Bueno, por ejemplo, calentando el solvente. Y por estado de agregación, teníamos el estado de agregación del soluto por un lado, podría ser sólido, líquido, gas, y por el otro lado del solvente, que también puede ser sólido, líquido, gas, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo clásico de sal disuelta en agua líquida, esa solución sería de sólido en líquido, porque tenemos un sólido, que es la sal, disuelta en el agua en forma líquida, entonces sería esa solución de sólido en líquido. Bien, y la concentración, que es la cantidad de soluto que hay en términos porcentuales, o sea, el porcentaje de soluto que hay en esa solución, teníamos que tener en cuenta la cantidad de soluto, lo dividíamos por la cantidad de solución y después lo multiplicábamos por 100. Y ahí nos da la concentración porcentual, ¿sí? En masa sobre masa, en el caso que hablemos de gramos dividido gramos, masa sobre volumen, si es gramos dividido centímetros cúbicos o mililitros, y porcentaje de volumen sobre volumen cuando hablamos de centímetros cúbicos de soluto y centímetros cúbicos de solución. Bien, ahora sí vamos a lo nuevo. Todo esto lo van a encontrar en videos anteriores que yo ya he subido. Bien, vamos a introducir ahora el concepto de densidad. Densidad. Bien, la densidad básicamente es la relación que hay entre el peso, o sea, la masa, y el volumen, ¿sí? Concretamente la densidad, el volumen obviamente es el espacio que ocupa, ¿no? Matemáticamente sería directamente esto, la masa dividido el volumen, o sea, lo que pesa dividido el volumen que ocupa, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, tenemos una sustancia, ahora vamos a dibujarla acá. Bien, vamos a hacer un vasito, estoy dibujando. No sé por qué puse un igual acá. Digo, no. Bien, vamos a suponer que tenemos acá una sustancia, ¿no? Quería... no me deja, ahí está. Tenemos acá una sustancia. Ahí va. Que no es agua, es otra cosa. No sé, imagínense ustedes qué podría ser. Pero, ¿qué me pasa? Ahí está. Ahí está. Bien, tenemos esta sustancia. Vamos a suponer que lo pesamos. Lo pesamos y pesa esto unos, qué sé yo, 400 gramos. ¿Sí? En la balanza lo pesamos, pesa 400 gramos. Y medimos el volumen, o vamos a suponer que esto es un material volumétrico. Bueno, y hasta acá nos dice que tiene un volumen de 500 centímetros cúbicos. ¿Sí? O sea, con una balanza pesamos esto, ¿sí? ¿Cuánto pesa? Nos dio 400 gramos y 500 centímetros cúbicos es el volumen que nos muestra el material volumétrico este, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se hace el cálculo de densidad? La densidad, ¿cuál sería entonces en este caso? Tenemos que hacer simplemente 400 gramos dividido 500 centímetros cúbicos.
¿sí? Hacemos ese cálculo, agarramos la calculadora. Ahí se los comparto. ¿Y funciona o no? Calculadora, compartir. ¿Están viendo la calculadora o no? Ahí está. No. ¿Están viendo la...? Dice por favor alejar la ventana de la aplicación compartida. No sé qué ventana me está hablando. Ahí está. Debe ser esta. Ahí está. Bien, entonces teníamos, dijimos, 400 gramos dividido 500 centímetros cúbicos. ¿Sí? Bien, 0,8. Esa sería la densidad para este caso. Vamos a compartir de vuelta la pizarra. Es decir, que la densidad de esta sustancia es 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Esa es la densidad. ¿Y para qué me sirve la densidad? Bueno, esta densidad me va a servir, como ven, acá la densidad es la masa dividido el volumen. Entonces yo puedo determinar en este caso, por ejemplo, la masa o el volumen con la densidad. ¿Sí? En este ejemplo que di, es 0,8 la densidad. Entonces, bueno, ¿cómo me quedarían las fórmulas? Esto copienlo todo, por favor. Si yo hago un pasaje, ¿sí? Si este volumen que está dividiendo lo paso multiplicando, me quedaría que es la densidad por el volumen, ¿sí? La masa. Y por otro lado, si de vuelta hacemos un pasaje de términos, el volumen me va a quedar igual, o sea, esta densidad está multiplicando, así que la pasamos dividiendo. Me va a quedar que es igual a la masa dividido la densidad. ¿Sí? Y así me quedaría entonces, para determinar la masa o el volumen sabiendo la densidad y la masa o el volumen, ¿no? O sea, al menos dos de estos tres datos los tengo que tener. Pero bueno, eso nos va a servir para estas cuestiones. Bien, estas serían las expresiones entonces. Y densidad es igual. Si quieren lo ponemos de la misma manera. Así lo hacemos de manera ordenada. Vamos a poner acá como título y con otro color. Si esto me deja. Voy a poner acá. Densidad. Y ahora sí, vamos a poner densidad igual a masa dividido el volumen. Bien. Bueno, estas serían las expresiones entonces, estas tres que derivan obviamente de este cálculo, ¿no? De la densidad es igual a la masa sobre el volumen. La masa entonces es la densidad por el volumen y el volumen es la masa dividido la densidad, haciendo un pasaje de unidades. Y bueno, el ejemplo es este, ¿no? Que les acabo de dar. Si tenemos esta sustancia, sí que tiene este volumen, vamos a poner acá, así lo ordenamos. Este sería el volumen. Volumen igual 500 centímetros cúbicos y la masa sería esta. Entonces si hago el cálculo masa dividido volumen, me queda 0,8 gramos por centímetro cúbico. Esta sería la densidad. Bien, cópienlo. Denme un segundito que ya vengo, voy a entrar a la perrita. Y ya vengo. No sé si escuchaban, pero le estaba ladrando la perrita. Bueno, ahí estamos. Bueno, calculo que están copiando todo esto y que lo tienen en la carpeta ya. ¿O no? Bueno, densidad. Bien, les quería mostrar entonces unas simulaciones. A ver si me permite. ¿Puedo cerrar esto o no? Como ustedes me digan, háblenme al chat, por favor.
Sí, bien. Bueno, entonces vamos a compartir. A ver si lo tengo por acá. Sí, acá está. Avanzado. No. Pero no me deja. A ver, espera un segundito más. Ya estamos. Bien. Ahí está. Ok. Bien, ahí les comparto de vuelta la pantalla. Bueno, el PHET, si yo no recuerdo mal, tenía una simulación. Ahora lo buscamos. Está lento internet. Ahí va. Vamos a buscar acá densidad. Densidad simulación. Bien, esta es la página que ya habíamos utilizado una vez. Las simulaciones Flash no son compatibles con navegadores modernos. Dice, bueno. O sea que este me parece que no nos va a servir. Pero bueno, vamos a ver si funciona. No. Bueno, tengo que instalar el Flash Player. A ver si encontramos otra. Y si no, bueno, les sigo explicando por otro lado. Yo calculo que esto es de física. Capaz que hay una versión. Bien. Densidad. Yo lo usé hace muy poco. Ajá. Bueno, fíjense la cantidad de simulaciones que hay. Tranquilamente podrían, cuando termine esta transmisión, ponerse a investigar un poco y aprender, ¿no? Obviamente. Transvoltaje. ¿Qué será eso? No, acá no está, evidentemente. No lo encontré. Vamos con los de química, a ver. Bajo presión. No, este no es. No, se ve que todavía no lo actualizaron. Porque el Flash Player aparentemente quedó obsoleto, algo pasó. Y lo bajaron. Molaridad. Propiedad de los gases. No, no está. Bueno. Estaba buena esa simulación, ¿eh? Yo la tenía a mano. Si no, a ver si la tengo por acá. Un segundito. No. No, tengo otros, pero ese no. No, bueno. Bien. Bueno, y a ver si lo encuentro. No, eso es lo mismo. Bueno. Y tampoco me deja. Hay como 20 mensajes del chat. Están diciendo. Sí. Bueno. El Flash Player entonces no se puede tampoco. Bueno. No funciona. Esto que quería inventar al final no va. Bueno, les sigo explicando por la pizarra y no pasa nada. Bien, bueno, seguimos con esto entonces. ¿Cómo se incorpora la densidad a los cálculos? Dirán, bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que dice determinar la concentración expresada en porcentaje de masa sobre volumen, sabiendo que una solución de... ¿Siguen escribiendo en el chat?
cosas. Les voy a rogar por favor que se limiten a escribir cosas que tengan que ver con la materia, por favor. Así, si no estoy prestando atención al chat y no tiene sentido así. Después en otro momento hablarán entre ustedes, por favor. Así lo mantenemos ordenado. Bueno, determinar la concentración expresada en porcentaje de masa sobre volumen, sabiendo que una solución de, vamos a poner un caso, 400 centímetros cúbicos. Esperen que busco el cúbico. Superíndices para copiar. Saben que no me gusta poner el 3. Ahí está. Volvemos acá. Bien, centímetros cúbicos. Contiene disuelto, vamos a suponer 60 gramos, perdón, 60 centímetros cúbicos también, de soluto. Densidad, vamos a poner valor, como nos dio hoy, 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien. Este puede ser un ejercicio que les puede llegar a tocar en el caso de la concentración o el cálculo de concentración. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Que me están dando centímetros cúbicos y centímetros cúbicos. Es decir, vamos a dibujarlo de vuelta. Un vasito. Acá, vaso de precipitados. En donde tenemos la solución. Vamos a suponer que tenemos una cosa más o menos así. Bien, y acá tenemos el solvente, ¿no? Sería este líquido acá. Y también tenemos el soluto. Todo acá mezclado, ¿sí? Y a simple vista no lo podemos distinguir, es una mezcla homogénea y demás. Bien. Y tenemos acá disuelto con un volumen total, me dice acá de 400 centímetros cúbicos. 400 centímetros cúbicos de solución. Tenemos disuelto 60 gramos, o sea, acá adentro hay 60 centímetros cúbicos, perdón, de soluto. Ahí me estoy equivocando de una manera tremenda. Bien. Bien, entonces, si nosotros tenemos que expresar la concentración, obviamente, como es centímetros cúbicos y centímetros cúbicos, vamos a pensar que es volumen sobre volumen. Pero el ejercicio me lo pide en porcentaje de masa sobre volumen. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar estos 60 centímetros cúbicos que tengo ahí disueltos a gramos. Bueno, ¿cómo hago eso? Vamos acá. Dijimos que la masa es la densidad multiplicado por el volumen. Y me va a dar lo que pesa esta cantidad de centímetros cúbicos. Entonces, la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, 0,8 gramos, 0,8 gramos sobre centímetro cúbico por esta cantidad que tenemos, que son 60 centímetros cúbicos. ¿Sí? Eso nos va a dar la masa, que es lo que nosotros necesitamos para hacer, en definitiva, no el porcentaje de volumen sobre volumen, sino el porcentaje de masa sobre volumen. ¿Ok? Bien. Lo hacemos. Vamos a la calculadora. Nuevamente. Calculadora. Compartir. Bien. Dijimos que era 0,8 por 60 centímetros cúbicos. Bien. 48. ¿Sí? 48 es la cantidad de gramos que tengo ahí, ¿no? Ahí va. Entonces, estos 60 centímetros cúbicos equivalen a 48 gramos de soluto. Y así se incorpora el concepto de densidad y por eso es importante.
O sea que yo ahora con la densidad puedo expresar en masa sobre volumen o volumen sobre volumen también, porque si uso este dato es lo mismo. Así que bueno, hacemos 48 gramos dividido el volumen total de la solución, que es 400 centímetros cúbicos, por 100. Bien, esta sería la expresión matemática de la concentración. Bien, y lo resolvemos. 48 dividido 400 por 100. 48, vamos a borrar todo. 48 dividido 400 por 100. 12. ¿Sí? Es decir, uy, se me cerró todo. Ahí está. Es decir que la concentración es del 12% de masa sobre volumen. ¿Ok? Es decir, así se incorporaría el concepto de densidad. Y las sustancias que son menos densas, ¿sí? O sea, que son más livianas, podríamos decir, porque fíjense que si esto hubiese sido agua, los 600 centímetros cúbicos son prácticamente, 60 centímetros cúbicos son 60 gramos, porque la densidad es muy cercana a 1. ¿Sí? Mientras menor sea la densidad, o sea, en este caso es 0,8, por ejemplo, casi como el aceite, las sustancias van a tender a estar más arriba, ¿sí? Y las más densas a estar más abajo. O sea, al tener mayor peso, van a estar abajo. Por eso el helio, por ejemplo, que tiene una densidad muy baja y más baja que la del aire, tiende a elevarse, ¿sí? Tiende a estar arriba, así como pasa entre el agua y el aceite. El aceite, si yo lo mezclo con agua, probablemente el aceite me quede arriba, como flotando, ¿sí? Así, y bueno, hay pruebas, ¿no? Con sólidos, por ejemplo, como el telgopor. ¿Sí? Si yo tengo telgopor, lo pongo en agua, el telgopor tiene una densidad menor que el agua, entonces va a tender a flotar. Así que bueno, esa sería la utilización del concepto de densidad, que es sumamente importante para la ciencia y la tecnología. Y bueno, también aplicado a estos conceptos de solución. Así que bueno, la simulación que yo les quería mostrar, que bueno, no anda por el Flash Player, mostraba justamente eso. Diferentes sustancias, algunos flotaban, otros no, entonces podíamos determinar visualmente cuál tenía mayor densidad, cuál tenía menor densidad, y en ese caso clasificarlas, ¿no? Pero bueno, algo que es muy denso significa que tiene mucho peso en una misma unidad de volumen, ¿sí? Así que bueno, eso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de los helados. No sé si vieron, pero no te venden litros de helado, sino que te venden kilogramos de helado. Bueno, eso es porque la densidad también no es igual a 1. Entonces, un litro de helado no es lo mismo que un kilogramo de helado, ¿sí? Y así, bueno, de todas las sustancias. El etanol también tiene una densidad menor que el agua. Ahora bien, hay un tema que, bueno, esto se los digo para que lo sepan, para que quieran interiorizarse un poco. Que hay algunos que enseñan, eh, para mí de mala manera, que la densidad tiene que ver con que si se mezclan o no. O sea, si tienen diferente densidad, no se van a mezclar. Porque el agua y el aceite tienen diferente densidad, entonces por eso no se mezclan. En realidad no es por eso. En realidad el agua y el aceite no se mezclan porque no son miscibles, ¿sí? Ahí entra el concepto de miscibilidad. La miscibilidad es la propiedad que tienen las sustancias, una de disolverse en la otra. Y lo que sucede es que las sustancias que son orgánicas, como el aceite, les cuesta disolverse en agua, ¿sí? Simplemente eso. Es decir, el agua es una sustancia que disuelve sustancias inorgánicas, no orgánicas, en su mayoría, ¿no? Hay casos excepcionales, pero en la propiedad que hace, digamos, que el aceite no se mezcle con el agua es la miscibilidad y no la densidad. La densidad, en todo caso, lo que hace es que el aceite termine arriba del agua, ¿no? Por encima del agua en esa mezcla. Pero bueno, es esa la cuestión. También se puede confundir el término de densidad con la fluidez. Y también son conceptos diferentes, o la viscosidad también.
La viscosidad, digamos, esta propiedad que tiene o capacidad de fluir de una sustancia, sobre todo, bueno, en el caso de los líquidos, se confunde con la densidad, como que si tiene densidad baja va a tender a fluir menos o a tener una viscosidad diferente. Y no tiene nada que ver en realidad, porque como les dije, el etanol tiene una viscosidad prácticamente igual a la del agua y sin embargo tiene otra densidad también. Así que bueno, simplemente como aclaraciones, que tanto la miscibilidad como la viscosidad son propiedades diferentes a la densidad, que la densidad simplemente es un dato que nos dice esa relación que tiene entre lo que pesa y lo que ocupa esa sustancia, ¿sí? Bien, y como les decía, de ahí deriva que a menor densidad va a tender a estar más arriba, digamos, en una mezcla, ¿sí? Lo más denso termina abajo. Y eso después sirve para otros procesos, por ejemplo, como la decantación. La decantación sería algo así como dejar que se asiente una mezcla y entonces la sustancia de la mezcla que sea más densa va a terminar abajo y de esa manera lo puedo separar. Es un método de separación de mezclas. Pero bueno, en este caso estamos hablando de soluciones y es un poco diferente, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo por hoy. Espero que hayan copiado lo que estuvimos viendo. Esta es la especie de resumen. Densidad como concepto pueden poner es la relación entre la masa y el volumen, que lo estuve diciendo ya hace rato. Esta es la relación entre la masa y el volumen, o sea, lo que pesa y lo que ocupa en el espacio. Esa relación es una relación matemática después trasladada, que es la masa dividido el volumen, ¿sí? Y acá yo les expliqué cómo se determina la densidad de una sustancia. Bien, en el caso de los líquidos es muy fácil medir el volumen, en el caso de, de sólidos y gases es diferente, ¿sí? No siempre se usa un material de este tipo, pero bueno, se puede también medir el volumen de un sólido o de un gas y no hay problema. Sí, lo último, por favor, profe, dígame. Nos quedan 6 minutos, ya los anoto. No sé si me iba a decir algo ahí, Celdane. Ah, que muestre lo último, ¿será? No sé, no entendí nada. Ahí está, la última página. Bueno, así que bueno, este sería un ejemplo de cálculo de concentración. ¿Sí? Profe, ¿el gas es dólido, líquido o gaseoso? No entiendo. Entiendo la pregunta de vaca. Bueno, el gas es un gas, estado gaseoso. ¿Sí? O sea, yo lo que voy es que todas las sustancias tienen una densidad particular. Puede ser una sustancia sólida, puede ser una sustancia líquida o una sustancia gaseosa. ¿Qué quiere decir eso? Como la definición de materia, no sé si la han visto en alguna oportunidad. La materia es todo aquello que tiene peso y que ocupa un volumen en el espacio. Es decir, que tiene masa y volumen. Entonces, los gases, los líquidos, los sólidos y cualquier sustancia tiene una densidad, ¿sí? Que es este dato numérico como el que le estoy poniendo yo acá. ¿Sí? O sea, en este caso, la densidad de este soluto era esta, ¿sí? Que es similar a la de etanol. O sea, el alcohol etílico, el alcohol que nos ponemos en las manos. En el caso del agua es cercano a 1. No es 1, pero es 0,987, una cosa así. Entonces muy cercano a 1. Entonces un litro de agua es prácticamente 1 kilogramo de agua. No es exactamente 1 kilogramo, pero casi. ¿Sí? Así que bueno, y así todas las sustancias. O sea, yo, no sé, agarro azúcar y bueno, va a tener una densidad también particular. Agarro un pedazo de hierro, va a tener una densidad particular. Un telgopor va a tener una densidad particular. Y así sucesivamente. Todas las sustancias tienen o sea, se puede tomar este dato de la densidad
y que después nos va a servir para hacer algunos cálculos, para determinar algunas cuestiones. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Vamos a tomar lista, sí. Y vamos a dejar de grabar.